Excelencia, Monseñor Tomás Alejo, obispo de la diócesis de Nuestra Señora de San Juan de la Maguana. Uno se equivoca, no se lo quedó robar. Apreciados sacerdotes, diáconos y este pueblo de Dios de esta apreciada provincia de San Juan de la Maguana. Yo quiero dividir esta predicación en tres momentos fundamentales. Un primer momento es un momento histórico, relacionado ese momento histórico con la nueva mentalidad. El segundo momento es sobre la palabra de Dios. Y un tercer momento sobre la evangelización. El primer momento, el momento histórico. Esta zona del sur siempre para la República Dominicana y para la Iglesia significa mucho. Ya en el tiempo de la colonia, cuando se formaron a través de una bula papal 3 diócesis, que fue la diócesis de La Vega, la antigua Vega, donde se produjo el terremoto, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico. Pero hay muchos historiadores que a través del archivo de la India descubren un dato curioso dentro de la narrativa de una acta de reunión de la Casa Real de aquel tiempo. Y esto se puede encontrar en los archivos, que pensaban en aquel tiempo de crear a San Juan diócesis, pero por el distanciamiento y quizá por un poco de miedo de la Real Audiencia de aquel tiempo de España, no se produjo esa creación y crearon 3, pero estaba ya en el pensamiento histórico, y le estoy hablando casi aproximadamente en el 1500. ¿Qué quiere indicar todo esto? Que hace más de 500 años hay una presencia evangelizadora en esta provincia de San Juan, que cubre Azua y Elías Piña, 3 grandes provincias y muy pobladas. Y yo pienso que dio un salto histórico en esa zona de San Juan, que cubre también parte fronteriza. Hubo presencia de la Compañía de Jesús, hubo presencia de los sacerdotes redentoristas que dedican su carisma el a morar y ser misionero por el mundo entero.
y el eje transversal de esas misiones estaba centralizada generalmente en la parte social, en la pobreza y en ciertas limitaciones que había en la zona por el distanciamiento a la metrópoli de la capital. Pero ahí estaba la presencia de la iglesia. Comenzó como una prelatura, así le llamaban, territorial, la primera etapa, dirigida por la congregación de los redentoristas, que pasaron 2 obispos de esa congregación sembrando el evangelio. Y uno de ellos, que no voy a estar mencionando nombre, hizo un gran papel en la época de Trujillo. Tuvo el gran prestigio y la gran valentía de firmar la carta pastoral muy famosa, entrando ya en la época de los 60, para empujar la caída de la dictadura de Trujillo. Él tuvo una gran influencia, inclusive la primera que le presentaron le tembló la muñeca para firmarla, porque había que profundizar más y mantener más el concepto de la verdad y no tener miedo. Y ahí, como una estirpe, como una palma derecha, se paró un obispo de aquí, el gran Monseñor Pepén, y consultó a varios peritos para la elaboración de esa famosa carta, que fue determinante. Y ese obispo de ese tiempo de San Juan pasó persecuciones, inclusive en la propia ciudad de Santo Domingo, que se refugió en el Colegio Santo Domingo en aquel tiempo, en la época de Trujillo, porque lo querían matar. Desde ese momento fue una iglesia perseguida, pero una iglesia que los países, varios países le ayudaron en el proceso de evangelización, principalmente varias iglesias de Norteamérica. Y ahí va creciendo poco a poco como iglesia. Y aquí voy a mencionar 2 nombres bíblicos: San Pedro y San Pablo. Y a la vez un nombre contemporáneo: San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, con actualización del Papa Francisco. San Pedro, en la primera comunidad cristiana, él tiene resistencia, que muchos elementos había que cambiar. Lo que pasaba del judaísmo
al cristianismo. Y tenía que mantener lo que se llama la construcción de estructura en esa iglesia naciente. Viene la otra realidad, que Pablo, un gran misionero, que va a misionar por todos los lugares, principalmente a los paganos. Comenzamos por los obispos de Norteamérica, caracterizado con los límites que había, las limitaciones que había en aquel tiempo, darle estructura a la diócesis. Después vienen los dominicanos, darle estructura a la diócesis. Y se combinó entre los dominicanos, cada uno puso de su parte la evangelización y la estructura. Estructurar la diócesis por comisiones, por consejo comunitario en los campos y otras realidades. Por circunstancia histórica, se producen muchos cambios en la evangelización, de un cambio de mentalidad, de una mentalidad del pensamiento del norte a una mentalidad dominicana, que es Monseñor Grullón y Monseñor Tomás. Dos grandes obispos producidos por nuestra tierra, por nuestra gente. Monseñor Grullón hizo un trabajo extraordinario, visitaba muchos lugares, construyendo muchos centros sanitarios donde la gente hacía sus necesidades. Le llamo centro sanitario, no centro de salud, sino para hacer sus necesidades biológicas. Y otra infraestructura, llevar agua a pueblos que no tenían agua. Agua para tomar, para bañarse y etcétera. Es decir, un plan social muy integrado a la comunidad y los consejos comunitarios también. Y ahí comienza lo que se llama, y otros trabajos pastorales que él hacía. Se comienza la estructura, ciertas estructuras diocesanas y parroquiales, que fue un trabajo de Monseñor Grullón, dinámico, portadores de nuevas ideas y la puesta en práctica del Vaticano II, principalmente a esa diócesis, después de dos grandes pilares extranjeros que vivían tiempo completo trabajando en el mundo de la cooperativa, en el mundo social y en la promoción humana. Y comienza Grullón evangelizando y anunciando el reino de Dios. Ahora, en la última etapa de la historia, donde Monseñor Tomás encuentra un grupo grande de sacerdotes que cubren ciertas necesidades, y él comienza con nuevo ardor
como decía el Papa, nuevo ardor, nuevo método de evangelización, porque el concepto de una iglesia en salida, de una iglesia cercana, eso siempre ha existido en la iglesia, siempre ha existido la evangelización. Y ha comenzado para completar cosas que no se habían hecho. Él tiene trabajo que ustedes le tienen que ayudar, las autoridades competentes, los sectores privados, toda la estructura del obispado, de una diócesis, que eso da lo que se llama identidad diocesana. Aunque existía, pero él está reestructurando todo un sistema de construcción de edificio, no la realidad del edificio, sino la realidad de la identidad diocesana, porque yo puedo tener una parroquia con mucha movilidad, pero si no tengo estructura, oficina, donde sentar un sacerdote, que tenga un lugar de acoger a la gente, de reunirse, salones, eso se llama darle identidad a una diócesis. Y ha sido un trabajo que había iniciado Grullón, pero Tomás lo ha asumido con un sentido de propiedad y de pertenencia, de producir identidad diocesana dentro del marco de la evangelización. Y yo pienso que es un aporte importante, porque cuando no hay identidad ni estructura, sino que hay muchos cabos sueltos, a veces esos cabos sueltos no se amarran muy bien y hay que amarrarlo bien, lento, pero bien amarrado, porque después se pueden soltar si no están fortalecidos y las cosas se van cayendo poco a poco, aunque se le dé seguimiento. ¿Qué es lo que le estoy indicando con esto? Que las instituciones creadas de los obispos pasados, Tomás ha asumido esa misión de fortalecer, de darle identidad, que los cambios producen tensiones en los fieles, inclusive en los sacerdotes. Eso es normal y es bueno que pase, porque después uno se da cuenta, era necesario que eso se produciera, porque eso cuesta tiempo, dinero, también la realidad de construir un centro para adultos mayores, que en el futuro servirá inclusive para los propios sacerdotes que caen en cierta edad, porque si se estudia bien y se complementa, se prolonga también para los sacerdotes. Y eso es ver sensibilidad frente a aquellos que han dado la vida, que se han entregado, que se han gastado por esa comunidad o por esas 3 provincias. El proceso de construcción de parroquia, no de ermita. Yo recuerdo en una ocasión que el doctor Joaquín Balaguer fue a Honduras
porque su hermana quería construir la parroquia de Cristo Rey de Honduras, la parroquia que está en Honduras. Y Balaguer se quita el sombrero y le dice a su hermana y al arquitecto que está ahí: usted lo que me está construyendo una pequeña ermita, yo lo que quiero es una capilla grande. Y hay que comenzar a construir capilla grande, templo que acojan a muchas gentes. Y lo relaciono esto con una pequeña historia para terminar el último punto, que en una ocasión a las 6 de la mañana Monseñor Flores me toca la puerta. Vivíamos juntos en San Juan Bautista. Y yo digo: dígame, Monseñor, ¿usted va a desayunar? Digo: sí, yo voy a desayunar, yo voy para allá. Y voy, ya había terminado la misa a las 5:30, he comenzado su misa. Desayuno: ¿y qué tú vas a hacer hoy en la mañana? Nada, lo que usted diga. Vamos a La Vega. Y arrancamos para La Vega. Primeramente comenzamos el rosario. Y yo llevo mi celular, me conecto por internet y pongo todos los misterios. Voy armado porque yo sé, si me equivoco y me dice: comienza el primer misterio. ¿Cuál es el primer misterio? Me va a decir Monseñor Flores: ¿y quién te enseñó? ¿Y quién te dio clase en el seminario que no sabe el Santo Rosario? Y fue así mismo: comienza el rosario. Yo comencé mi rosario. Y él me veía que yo iba leyéndolo en el celular y me dice: ¿y eso es moderno? Sí, Monseñor, eso ahora, porque uno no se puede equivocar. Tú sabes que la cosa hay que tomarla en serio. Después que terminamos el rosario, me dice: vamos a una escuela que me la van a dedicar y yo quiero verla. Ajá, fuimos. Y de regreso me dice: ¿tú conoces al padre Tomás Alejo? Sí, amigo mío. Él construye mucho, es muy desarrollista, pero también predica, dice la verdad, tiene un pico tremendo y predica bien. Eso me dijo Monseñor Flores. Digo: yo lo conozco y lo he escuchado predicando. Es bueno que lo escuche para que tú te conviertas. Eso me dio Flores. Y es verdad. Es decir, ahora Tomás está en el proceso de emprender, de estructurar, es decir, seguir las estructuras diocesanas y armar todas las herramientas que hay que hacerla. Y gracias a Dios, aunque eso produzca tensión, lo está haciendo y lo está haciendo bien, y no tiene dinero. Es como un fraile que anda mendigando, pidiendo a la gente a ver si le dan. Y así se construye un pueblo de Dios, así se construye una diócesis, que todo no es dado, sino con el esfuerzo de la caridad pastoral del pastor. Le he hablado de promoción humana, le he hablado de estructura, le he hablado de preocupación por la parte sanitaria, le he hablado de pozos de agua, de todo eso le he hablado. Pero la última parte que voy a tratar, el tercer momento, es la evangelización. El segundo momento es sobre la palabra de Dios. Hemos escuchado al profeta Isaías, carta a los Gálatas y el Evangelio de Lucas.
El profeta Isaías se presenta con un rey que su verdadera traducción es el rey Acaz. Así que se pronuncia Acaz. Este rey se quiere someter a los dioses paganos. Fíjense, estamos ubicados en el año 360 al 340, porque de antes te encontraba al revés, en los años 360. ¿Y qué dice el profeta Isaías a ese rey poderoso y grande? Te voy a enviar una señal. Una joven quedará encinta y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ya está hablando de la humanización de Dios, de un Dios que se hace hombre, que acampa entre nosotros, que vive entre nosotros, menos en el pecado, menos en el pecado. Que ahí está esa grandeza del Señor, que vive entre nosotros menos en el pecado. Y es el Emmanuel, el que anunció el profeta Isaías, es el futuro Mesías que vivió entre nosotros. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Lucas que hemos escuchado, que lo puedo dividir en dos partes fundamentales. La primera parte, una parte antropológica. La parte antropológica es cuando el ángel se le presenta a la Santísima Virgen María y le anuncia el gran acontecimiento de la Anunciación. Tú darás a luz a un hijo, tú estás embarazada. Y ella, una joven sencilla y humilde de Nazaret, de un pueblo que no tenía importancia, de Nazaret puede salir algo bueno. Y había muchas muchachas esperando que ellas fueran la elegida para traer al Mesías, porque el concepto del Mesías que había era un concepto poderoso, de alfombra, de poder, de grandeza. Todo su apellido tenía el Mesías. Y el Señor hace lo contrario, Dios hace lo contrario. Elige una joven de Nazaret. Y el ángel comienza a explicarle, y ella lo comienza a cuestionar. ¿Cómo será eso pues? No conozco a varón, no vivo con nadie. Es decir, que la Santísima Virgen María tenía esa sabiduría popular. Era una mujer inteligente, sagaz, que no se dejaba engañar, y cuestiona al ángel. Pero viene la segunda parte, que es la parte divina, la parte teológica. Oye, todo esto se da por obra y gracia del Espíritu Santo. Y cuando ella escucha esa palabra, que por obra y gracia del Espíritu Santo, brota de su corazón como un sprint que se para. Cuando un sprint está doblado para abajo y se para y se tira, y dice: sí, aquí está la esclava del Señor, que se cumpla la palabra de Dios. Fue la primera evangelizada, la primera que aceptó el anuncio de la palabra, porque tenía el hijo
en el vientre, aceptó al Hijo y a través de ella se realizó el gran misterio de Dios para los hombres. Y fíjense los detalles, toda la grandeza de Dios fueron fuera del templo de los judíos. La anunciación fue afuera, la boda de Caná fue afuera, en el río Jordán, en Belén, en esa ciudad donde nació, fue afuera, diciendo que el cristianismo brotará del propio Jesucristo, que será algo nuevo, no será algo nacido de antiguo, de una religión que quizás brotó el propio cristianismo, pero estaba viviendo tiempo caduco y había que renovarse, cambiar, y eso fue el cristianismo en esa época. Y el cambio, ¿dónde estaba? En el amor. Porque este acontecimiento de la anunciación y el nacimiento de Jesucristo, que Dios se hace hombre menos en el pecado, simplemente se entiende por amor, como dice la carta a los Gálatas. Cumplió la ley, pero llegando a la plenitud de los tiempos, viene el cumplimiento de Jesucristo. Dejar el hombre viejo y fortalecer el hombre nuevo. Y así es la vida de nosotros. Dejar ese hombre del pecado, ese caos interior, dejar la práctica oscura, dejar los horóscopos, dejar la brujería, dejar de leer taza, dejar de jugar con brica. Todas esas cosas que parecen como medio extrañas y que gente que se monta y que se le mete y que uno espíritu, una cosa, eso no es de Dios. Esa brujería que mucha gente van, que en la capital y de estas regiones ya se mudaron para acá, ya en San Juan ya no hay muchos brujos, no se preocupen, ya no existe eso. Hay algunos por ahí, ya se están convirtiendo con la fuerza de la evangelización. Dense un aplauso por eso. Dense un aplauso porque se están ya convirtiéndose el Señor. Entonces, el último momento, la evangelización. Fíjense, la primera evangelización, ¿cuál es la cumbre, la fuente de la vida cristiana? Es la Eucaristía. La Eucaristía, donde no hay Eucaristía, la comunidad no florece. Aunque en una comunidad, en un campo, vayan 2, 3, el sacerdote debe estar animado para celebrar la Eucaristía y brindarle el pan de vida. Pero la Eucaristía, aunque sean de 2 o 3, debe ser algo sublime, debe ser algo solemne. No relajar con la Eucaristía. Y lo primero que tenemos que fortalecer somos nosotros los sacerdotes, para que la Eucaristía sea celebrada con dignidad, con respeto, con limpieza, comenzando por nosotros, con su alma, con su estora, con su casulla, aunque sean personas sencillas y humildes de corazón. Yo sé que eso produce resistencia. ¿Cómo me voy a poner casulla? Que hace tanto calor. Padre, no force el espíritu, use su casulla. Aunque sean gente con cierta edad, usted se ve elegante y bonito. Y la gente con esos signos, y los jóvenes con esos signos, ven en el sacerdote un hombre de Dios
Y eso produce el crecimiento vocacional. Tener monaguillo alrededor del altar ayudando. Porque cuando hay monaguillos hay vocaciones sacerdotales. Lo que hay que dar testimonio de vida, vivenciar a Dios en el mundo. Y los niños y las niñas no tendrán confianza si damos testimonio y mantenemos la disciplina y las reglas como ustedes acaban de hacer, esa comisión de abuso de menores, para que cumplan con eso. Y ustedes van a ver cómo van a florecer las vocaciones sacerdotales. Atraer a los niños al templo, a la catequesis, es una parte fundamental. Y yo sé que Monseñor Tomás lo está haciendo, porque lo esencial en una diócesis es la evangelización, llevar el anuncio, la palabra de Dios a todos los lugares. Por eso el Papa Francisco ha colocado un domingo dedicado a la palabra de Dios, porque muchos nos habíamos desviado y nos habían olvidado de la palabra de Dios, y todo era social, social y social. ¿Y dónde está la interioridad, el discernimiento, la profundidad de la palabra de Dios? Y eso, gracias a Dios, junto a Monseñor Grullón, ahora con Monseñor Tomás, han combinado esa simbiosis y se ha producido algo dinámico. Aunque se reduzca la iglesia, aunque se haga más pequeña, debe haber evangelización. Mantener nuestra cultura cristiana, la Santa Misa, el Santo Rosario, las devociones populares, las procesiones que se hacen, el ángel al mediodía, reunir a la familia para hacer el Santo Rosario. Es parte esencial de nuestra fe, que eso nos ayuda a nosotros a crecer y a vivir como familia unida. Si nos descuidamos, no vamos a misa, no hacemos el rosario, no hacemos el ángel, no hacemos de nada. ¿Hacia dónde vamos entonces? Todos esos gestos, gracias a Dios, desde Grullón, Tomás, se está desarrollando con un ardor diferente y se está fortaleciendo la comunidad. Porque hay un detalle, que a veces la gente va a los templos, los campos, los consejos y todo eso, es buscando lo que le dan, pero no buscan a Dios. Y el mismo Jesucristo lo dijo: ustedes me están buscando por el pan que le di, pero no por la palabra de Dios que le estoy predicando. Y con eso le digo mucho. Hay que evangelizar, hay que anunciar el evangelio. Y eso le agradezco a Monseñor Tomás, fortalecer la estructura, construir casas parroquiales, construir obispado, construir templos, evangelizar, reunión con los sacerdotes. Ese dinamismo que Monseñor Grullón lo había visto, lo estaba haciendo, y se ha prolongado, y necesariamente se tiene que ir fortaleciendo, porque la iglesia va tomando método. Lo decía Benedicto XVI: aunque sean unos pocos, pero esos pocos valen la pena, porque son los que verdaderamente y radicalmente están siguiendo el evangelio, lo están viviendo con calidad y con fe. Y no se olviden nunca de esos gestos marianos de la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Rezar el Santo Rosario, todas esas devociones, el Sagrado Corazón de Jesús,
los devotos, lo viene primero a reunirse, consagrarse con el corazón del Sagrado Corazón. Todas esas devociones ayudan. La Legión de María, eso ayuda para el crecimiento de la evangelización de los pueblos. Y eso fue lo que nos ayudó en el pasado y nos seguirá ayudando, pero nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado y tenemos que volver a la fuente que es la evangelización. Y gracias a Dios, eso se está realizando en el sur. Y fortalecer las vocaciones sacerdotales, que hay ya sacerdotes, bastantes sacerdotes, pero faltan más, porque San Juan, Elías Piña y Azua, eso está creciendo de una forma incontrolable. Muchas personas están regresando a San Juan a vivir de nuevo, porque la capital está tan llena y hay tanto conflicto y tanta gente. Están regresando a Azua, están regresando a Elías Piña, están regresando a San Juan y se están llenando de gente. Entonces exige un método diferente para acoger a tantos fieles que están regresando a su pueblo. Y a nivel de la parte educativa, la iglesia se está fortaleciendo. Tienen un colegio y varias escuelas, La Mata de Farfán, que es una comunidad que está llena de educadores, muchos profesores. La Mata fue como dice el nombre, la mata de los profesores. Y por eso cada matero, como le llaman, ¿es matero que le llaman? Sí, saben leer y escribir bien, porque vienen de hijos, papá y mamá, que eran y son profesores. Y por eso es que es un pueblo bien educado. Y bien, San Juan, que muchos les gustaba ser militar en San Juan, porque era lo más fácil, pero ya eso se terminó. Ya son profesionales, son abogados, son contables. Es decir, que San Juan es la perla que todo el mundo desea. Hasta el obispo de Higüey lo desea. Que Dios le bendiga a todos.